Bueno, en honor a la puntualidad, empezamos. Yo soy Alice Benítez, coordinadora general de la ASOCE INANE. Agradezco primeramente a Círculo de Apoyo por la confianza y por permitirme contar nuestra experiencia desde la ASOCE INANE, nuestro abordaje a la familia. Em, Vamos a ir, realmente voy a representar a un equipo de personas que en estos años ha tenido la experiencia de poder trabajar en este mundo azul que tanto nos apasiona a todas las personas que estamos en la Sociedad INANE. Y bueno, me tocó a mí representar esta labor, este trabajo que todo lo realizamos en equipo y en la lucha siempre con toda nuestra familia. Bueno, primeramente definir qué es la familia. La familia sabemos que es una institución eminentemente social que con tendencias ideológicas, realidades socioeconómicas, creencias religiosas y todas esas características que lo tiene bien dinámico, ¿verdad? Entonces, en la actualidad, ¿qué tipo de familia tenemos? Saben, tenemos la familia nuclear que está formada por papá, por mamá, por los hijos. Luego tenemos la familia extendida, que es un poquito más formado por parientes cuya relación es un poquito más, más allá que padres e hijos, están los abuelos, los tíos, los primos y otros afines, ¿no? Después tenemos la familia monoparental, que está formada por uno de los padres, por diversos motivos, ¿verdad? Esto puede estar solo con mamá, los hijos, o solo con papá, ¿verdad? Y estas situaciones se puede deber a un divorcio, una separación o la muerte de uno de los padres, ¿verdad? Y entonces los hijos quedan a cargo de un solo, de uno de los padres, que puede ser el papá o la mamá. Pues tenemos la familia homoparental, formada por una pareja homosexual, hombres o mujeres, y sus hijos que pueden ser biológicos o pueden ser adoptados. Después tenemos la familia ensamblada, que está formado por, puede ser dos familias que conviven, que están en una convivencia en un mismo hogar, ¿verdad? Después tenemos la familia de hecho, que es una familia que tiene lugar, una pareja que convive sin ningún enlace legal. Esta familia, aclaro también que la familia ensamblada puede ser de un matrimonio que se divorció y nuevamente formó pareja y la nueva pareja también tiene sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ensamblan la familia y hay otro tipo de familia. ¿Por qué comento estos tipos de familia? Porque es muy importante saberlo en el momento que vamos a ir abordando a una persona con diagnóstico de trastorno del espectro autista, ¿verdad? Contarle nuestras experiencias con las familias en las intervenciones terapéuticas en el centro CEDINANE. La ASO CEDINANE, en sus 5 programas, siempre acompañamos a la familia muy de cerca y nuestras experiencias con ellos nos han enriquecido bastante. Hemos crecido profesionalmente y como seres humanos junto a ellos, ¿verdad? Cual agradezco a toda la familia que siempre nos acompaña. Bueno, en el momento que vamos a abordarle a una persona con este diagnóstico, que es el diagnóstico del trastorno del espectro autista, tenemos o consideramos algunos puntos muy importantes para nosotros que hemos ido ampliando con las experiencias, ¿verdad? Por cada punto que tomamos es porque hemos vivido una experiencia con nuestro niño, adolescente, jóvenes y ahora adultos con autismo, ¿verdad? Primer punto que siempre consideramos es el tipo de familia en la que vive, en la que convive la persona, porque el medio que uno convive es en la mente de una persona, ¿verdad? Entonces debo de saber en qué dinámica familiar se encuentra la persona que voy a abordar con las terapias.
para poder darle las recomendaciones según esa dinámica familiar que está teniendo, ¿no? Ese es uno de los primeros puntos que siempre tomamos en cuenta. Luego está la situación de salud física y mental de cada miembro de la familia. ¿Por qué consideramos este punto? Porque también tuvimos una experiencia con un adolescente en donde uno de los miembros de la familia estaba con un problema de salud físico muy grave, en donde un día era la tía de este adolescente, entonces tuvo una descompensación y él lo presenció, tuvo una caída, lo cual también la tía tenía obesidad, un sobrepeso, y en la casa estaba el adolescente y con la mamá. Como la mamá no pudo levantarle a la tía, entró en una crisis de angustia y de llanto, que todo eso presenció el adolescente y en ese momento él se encontraba preparándose como para ir al centro y bueno, entonces no pudo terminar de ver cómo terminó su tía, si al final pudieron alzarlo del piso como lo hizo su mamá. Entonces él se fue con ese miedo de qué pasó con mi tía, pudieron alzarle, no pudieron alzarle, no pudo determinar el fin de esa situación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llegó el adolescente al centro? El adolescente llega con una angustia, con un miedo de saber qué fue lo que pasó con la tía, finalmente. Entonces, ¿cómo él manifiesta esta emoción, este sentimiento? Con una conducta oposicionista. Ese día no seguía indicaciones, realmente tenía un mutismo selectivo en ese momento, no le hablaba a su maestra de aula, no le hablaba a los terapeutas y entonces era un comportamiento bastante extraño en él, por lo que tuvimos que em, apartarlo, conversar con él, porque él es un adolescente que no inicia una conversación, pero puede responder una vez que se inicia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos con él? Conversamos con él, le preguntamos qué te pasa, cómo estás, qué tienes, nada, no lográbamos nada. Hasta que al fin le hicimos la pregunta, ¿cómo está tu mamá? Entonces, ahí es donde él llora, empiezan los aleteos, empieza a hiperventilar, la ansiedad de decir, no, mi tía se cayó, se cayó. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, espera un ratito, vamos a llamarle a mamá, qué fue lo que pasó. Entonces, en esa llamamos a la mamá, le comentamos todo lo que nos dijo el adolescente. Entonces, ella ahí nos relata que sí, pasó todo eso que él relató y que él salió antes de que la tía esté segura en su cama y se levante, ¿no? Del piso. Una vez con esa respuesta fuimos junto a él, le explicamos, bueno, tu tía ya está bien, está en la cama, le levantó a tu papá junto con tu hermano y él ya está bien. Automáticamente él cambia toda la conducta. em, que lo que quiero llegar con esto es que todas esas cuestiones de las emociones, del entorno familiar, influyen muchísimo en ellos y no es que ellos estén ausentes a ciertas situaciones, solamente que en ocasiones no nos saben cómo manifestar, no saben expresar, ¿no? Sus sentimientos, sus emociones. Entonces, por lo que nosotros tenemos muy en cuenta todo ese entorno familiar para poder descifrar esas emociones, esas conductas, esos comportamientos con los que ellos van llegando al centro, para poder darle en ese momento el abordaje que realmente será útil para él en ese momento. Luego también como ya les dije, tomamos muy en cuenta las emociones en las que se halla la familia. ¿Sí? Si la familia está con miedo, en unas emociones de rabia, de dolor, de tristeza, de alegría, ¿cómo está la familia? ¿Por qué es tan importante para nosotros para nosotros las emociones? Porque las emociones
todas las personas es como que adaptamos las emociones que nos rodean. Si en nuestro ambiente hay una emoción de miedo constantemente, ¿qué es lo que tenemos? También ese miedo trasladamos y transmitimos constantemente todo eso a nuestro entorno, ¿verdad? Entonces, para nosotros definir en qué emoción se encuentra la familia es muy importante en el momento de abordar a nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. Todo esto, todos estos puntos que le estoy comentando, es ya en base a experiencias y experiencias muy bonitas, experiencias muy importantes para nosotros porque hemos crecido y hemos logrado mejorar la calidad de vida de todas las personas con quienes podemos colaborar, ¿verdad? En la familia, en las propias personas con el diagnóstico. em, por lo que estos puntos que yo les voy conversando para nosotros ya fueron en base a experiencia ahora. Otro punto muy importante también para nosotros es el sentimiento que va construyendo toda la familia. Una vez que te dan el diagnóstico de tu hijo, tu hija, ¿con qué emoción lo recibiste? ¿Cuál fue la emoción que manifestaste y cómo fuiste construyendo ese sentimiento? Si tuviste una emoción de dolor, ¿en qué se convirtió ese dolor? ¿Se convirtió en rabia? ¿Se convirtió en culpabilidad? ¿Se convirtió en aceptación? ¿Se convirtió en enojo? ¿En qué sentimiento se convirtió esa emoción que experimenté cuando me dieron el diagnóstico de mi hijo o de mi hija? ¿Por qué es importante este punto? Porque a partir de ese sentimiento voy a construir todo mi interacción social con mi familia y todo va a girar en torno a esos sentimientos. Después también tenemos la situación socioeconómica como punto muy importante también. ¿Por qué la situación socioeconómica? Porque en ocasiones muchos de los padres de estos niños, jóvenes, adolescentes, dependen de terceras personas, ¿verdad? Lo cual no le da autonomía. ¿Qué es lo que pasa con eso? No le da la libertad de decisión. Hay varias cosas que ellos quisieran de una manera, pero la persona que le está colaborando económicamente, decide otras cuestiones o está en otras cosas y ellos se ven como que depende de esas actitudes de esa persona y es como que se debe a la voluntad. ¿Por qué? Porque depende económicamente de las personas. Normalmente tenemos más experiencia que cuando los padres dependen de sus padres, de los abuelos de la persona, es mucho más difícil tomar ciertas decisiones en el momento de qué terapia va a realizar, por ejemplo, a qué centro va a ir, con qué terapeuta se va a quedar. Todo eso no lo pueden decidir ellos porque al final son los abuelos quienes están a cargo de eso, son los que deciden, ¿verdad? Y muchas veces los abuelos tienen otro pensamiento, otra ideología distinto al de los padres. Después, después de la situación socioeconómica, tenemos la cultura, que es sumamente importante. ¿Por qué la cultura? Porque por una experiencia que tuvimos con una niña, realmente una tradición en su familia, donde se festejan los cumpleaños y al que cumple años se le regala la cantidad, es proporcional a la edad que cumple la cantidad de regalo. Ahora, si la niña cumple ese año 11 años, son 11 regalitos que la familia le va a dar, los abuelos, los padres, los hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando no es un familiar que viene al cumpleaños y le trae un solo regalo, ¿qué hacía la niña? Tiraba el regalo. ¿Por qué? Porque le traía un solo regalo. Entonces los padres pide para que se le pueda trabajar eh, estas, estas conductas, estas, vamos a decirles, conductas disruptivas inadaptadas para poder festejar bien el cumpleaños, ¿verdad? Pero la familia no le da al terapeuta lo primordial, lo esencial, que es el mensaje de que en la familia tenemos la tradición de regalar
la cantidad de años que está cumpliendo. Por ejemplo, si cumple 11 años, yo papá le llevo 11 regalitos. Entonces, ese detalle, al, al no decirle a la familia al terapeuta, le da otro tipo de abordaje al comportamiento. Pero una vez que sepamos cuál es la dinámica en la familia, por qué la cantidad de regalo exigido y vamos a darle otro abordaje, ¿no? Entonces, por eso es la importancia para nosotros siempre que la familia forme parte de este equipo multi e interdisciplinario que va a necesitar esta persona con diagnóstico del trastorno del espectro autista. Después está también los estilos de comunicación que hemos ido viendo, ¿verdad? Que cierta familia se siente mejor conversando con cierto profesional o cierto terapeuta. ¿Por qué? Nos preguntábamos, ¿por qué conmigo conversa mejor esta familia y por qué con ella conversa mejor esta familia? ¿Qué fue, qué fue lo que vimos? Lo que vimos fue que el estilo de comunicación, tanto del terapeuta como de la familia, eran iguales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las personas no comunicamos, nos relacionamos mejor con la otra persona que tiene nuestro propio estilo de comunicación. Estas comunicaciones pueden ser explícito, implícito, los explícitos son los que le gustan solamente lo concreto, lo esencial. Son de poco hablar y van directo al tema. Los implícitos son más bien aquellos que le gustan los detalles, aquellos que le gustan conversar y luego ir al punto, ¿no? Entonces, después están también los que tienen estilo más de modestia, silencioso, otros de exactitud, dar solamente la información necesaria, otros que les gusta mucho exagerar, es como que hablar de muchas cosas y estar ahí dando vueltas y vueltas a la conversación. Entonces, por eso es muy importante para nosotros los estilos de comunicación también para poder abordar íntegramente a esta persona junto con su familia, ¿verdad? Y seguro se preguntan, ¿por qué tener en cuenta estos puntos? Porque nos dice el biólogo chileno Humberto Maturana, dice, el ser humano no es un mosaico, por tanto no lo puedo ver solamente en lo emocional, solamente en el lenguaje o solamente en la cultura, sino lo veo íntegramente. Lo veo íntegramente y una vez que yo lo vea y lo haga aparecer íntegramente, ¿qué es lo que busco? La dinámica de esta persona, la dinámica de esta familia. Entonces, todo mi abordaje, todo mi programa, toda mi intervención tiene que ir acorde a la armonía de esta familia. ¿Para qué? Para garantizar el éxito, para garantizar el éxito de toda intervención, siempre tiene que el programa, que el método, tiene que ir acorde a la armonía familiar. Eso fuimos viendo con las experiencias en todos estos años, en, realmente en el centro terapéutico y en los 5 programas de la Sociedinaria, ¿verdad? Bueno, yo les hablaba de que la familia es muy importante que forme parte del equipo multi e interdisciplinario para esta patología o este trastorno, ¿verdad? Esta condición. ¿Por qué? Eh, Porque es esencial, porque lo que diga la familia, porque lo que conversen con la familia es lo que va a determinar qué tipo de abordaje es lo que más va con la familia y con la necesidad de esa persona, ¿verdad? Después entonces, pero ¿cómo vamos a hacer que la participación de la familia sea lo más efectivo posible? Primeramente, debemos preparar al miembro de la familia. ¿En qué consiste esta preparación? Que la familia sepa de de qué estamos hablando ahora. Cuando hay muchas familias que llegan y te dicen, no sé qué es el autismo, no sé qué es lo que tiene mi hijo, yo no entiendo qué es lo que tiene.
Entonces, partamos desde allí, ¿verdad? Desde lo que su hijo le diagnosticaron, la familia no sabe, desconoce. Entonces, desde ese desconocimiento también hacen que ellos vayan a múltiples terapias que tal vez no sean efectivas para ellos, porque desconoce la realidad del trastorno y de la condición, ¿verdad? Entonces hace que tomen decisiones no correctas en el momento de abordaje. Entonces es muy necesario preparar a esta familia y hablar en términos bien concretos, bien definidos para que ellos puedan entender, ¿verdad? Después, ¿qué debemos aclararle a la familia? Debemos aclararle el rol que van a cumplir dentro de este equipo. ¿Cuál va a ser su rol? Su rol es informar al terapeuta de la dinámica familiar y de todo lo que tenga que ver con el entorno de esa persona que vamos a abordar, ¿verdad? Después, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Que la relación de cada miembro de ese equipo multi e interdisciplinario debe ser en un ambiente sincero, respetuoso, acogedor, para que todo el tratamiento se desarrolle en un vínculo de confianza. Es muy importante generar un vínculo de confianza con la familia, porque de eso depende que ellos se abran y nos cuenten la realidad de esa dinámica. Bueno. ¿Qué dejar de lado y qué tener en cuenta al trabajar con la familia? ¿Qué debemos de dejar de lado? ¿Qué hemos dejado nosotros de lado en la Sociedad al trabajar con la familia? Hemos dejado de lado el prejuicio, las expectativas y todo tipo de creencias personales. ¿Por qué dejamos de lado todo esto? Para conseguir el sinceramiento de la familia. Porque si yo le hago prejuicio todo el tiempo a la familia, esta familia no va a estar en un ambiente acogedor, en un ambiente de confianza para poder decirme su realidad. ¿Por qué? Por experiencia. Porque si una familia no confía en sus terapeutas, en terapeutas de su hijo o de su hija, es muy difícil que se dé una intervención exitosa. Entonces, nuestras experiencias, ¿verdad? De dejar de hacerle prejuicio, ¿qué fue lo que obtuvimos? Las familias que se sinceraban en el momento de eh, dar la medicación, por decirlo de alguna manera, por experiencia de esto, ¿verdad? Que, bueno, un día se levantan tarde, tuvieron que salir muy tarde de la casa, la mamá tenía que ir al trabajo, justo ese día, se olvidaron, no le dieron la medicación al niño antes de salir, era un niño que estaba con medicación, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, nosotros llega el niño, la madre, y entonces el niño empezó a tener conductas muy llamativas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace la maestra? Avisa para que se pueda ver si en casa qué tal durmió, que son cosas que tenemos también en cuenta, que es las necesidades fisiológicas. Si tiene hambre, si tiene sed, si desayunó antes de venir, si es en la mañana, si almorzó antes de venir, si durmió bien, que son fundamentales también para definir la emoción o el estado de ánimo en ese momento del niño. Ahora, entonces llamamos a la mamá y la mamá nos dice, sí, pasa es que hoy salimos muy apurados sobre la hora, nos ganó la hora, entonces se me pasó de darle la medicación. Entonces, para nosotros es muy importante también eso porque en el momento de darle el abordaje al niño, más si presenta autoagresiones, es muy importante para nosotros porque sabemos que es un niño que no tomó la medicación, un niño que salió apresurado, miles de cosas, de cambios en su rutina. Entonces, evidentemente va a tener algunos comportamientos disruptivos, ¿verdad? Entonces, desde ahí es muy importante para nosotros el sinceramiento de la familia y cómo logramos que la familia sea sincero con nosotros desde la escucha y no al prejuicio, ¿verdad? Y no esperar muchas expectativas ni tener, es como que em,
hacerle juicio antes de saber cuál fue la situación, ¿verdad? Después también, ¿qué es lo que eso es? Dejar de lado. Entonces, dejar de lado los prejuicios, las expectativas y muchas creencias que tengamos en forma personal, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hay que tener en cuenta al momento de trabajar con una familia? Es la conversación en la escucha, el respeto íntegro a la diversidad y a la dinámica emocional y sentimental del ser humano, porque las emociones fluctúan bastante dependiendo a la experiencia que estamos pasando en ese momento, ¿verdad? Entonces, por eso hay mucha dinámica en las emociones. Y al respetar eso, al escuchar a la familia, a cada uno de los miembros, vamos generando más un ambiente de confianza que nos ayuda bastante en el momento de las intervenciones y en las decisiones de qué hacer en ese momento que el niño tiene una descompensación conductual, ¿no? Después, ¿por qué es tan importante la participación de la familia para las intervenciones terapéuticas de las personas del trastorno del espectro autista, ¿verdad? Entonces, todos ya sabemos las características que ellos presentan, ¿no? Una de ellas es que necesitan de mucha estructura para poder controlar la ansiedad y la inflexibilidad de los cambios, los anticipos. Los anticipos para ellos, para muchos de ellos, gran parte de ellos es esencial, ¿verdad? ¿Y dónde es lo que mayor parte del tiempo pasan? Es en la familia, en donde se presentan mayormente los cambios en la rutina, en la familia, por diversos motivos. Entonces, en nuestra experiencia con un adolescente, en donde su estructura, en donde su rutina, él basaba en el horario en que la familia estaba en la casa. Por ejemplo, cuando él va del centro, que va a las 4 de la tarde, llega a su casa 4:40, 4:45, 16:45, y tienen que estar las dos hermanas de él esperándole. Si no están las hermanas de él esperándole, él entra y hace una crisis de rabieta, tirando cosas, agrediendo y reclamando la presencia de las hermanas. Entonces, tal vez no sea la presencia de la hermana lo que él está buscando. Lo que él está buscando es su estructura, es su rutina. Entonces, bueno, conversando con la familia, vamos a trabajar con él los anticipos. Hay que anticiparle cuando la hermana va a llegar un poquito más tarde o va a estar un poco temprano, porque tiene que estar justo en la hora que debe de estar, ni antes ni después, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer con esas familias? Es conversar con la familia y pedir que si va a haber otra actividad y una de las hermanas no va a poder estar a la hora que él va a estar en casa, va a estar llegando, trabajar con él el anticipo. Entonces, desde el centro, hacerle el anticipo, hacerle toda su agenda de lo que va a acontecer cuando él llegue a casa. Pero ¿qué pasa? La hermana mayor, bien, aceptó todo, vamos a hacerle el anticipo, dio sus horarios, dio todo lo que iba a hacer en el día o en la semana, ya se estructuraba. Pero ¿qué pasó? Que la hermana menor no estaba de acuerdo con esto porque ella estaba en otro sentimiento que fue creando durante todos estos tiempos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba con ella? Estaba en un sentimiento de enojo, en un sentimiento de rabia hacia la situación. Es como que, ¿por qué le voy a pedir permiso a él para llegar tarde o para salir? ¿Por qué si yo soy dueña y yo soy libre de hacer mis cosas? Tanto tiempo ya he sacrificado por él que ahora me van a pedir que yo le pida permiso para hacer mis actividades. Entonces, con esta hermana fue más difícil trabajar. ¿Por qué? Porque ella estaba en un sentimiento de rabia, de enojo,
contra la situación en sí. Entonces, ¿qué hicimos? Conversamos con la hermana, donde la hermana contó todas sus emociones, todo su sentimiento y todo lo que fue pasando durante todo estos años con la familia, en donde siempre giró en torno al hermano, en donde se hacía siempre lo que el hermano quería en el momento que quería, en la hora que quería. ¿Verdad? Entonces ella ya estaba con una emoción de enojo y de rabia. Entonces era muy difícil trabajar con ella. Entonces todo el anticipo, todo el trabajo que yo haga con este adolescente o con este joven en consultorio y todas las cuestiones farmacológicas, le puedo dar medicamentos, van a ser sin éxito. ¿Por qué? Porque no hay una colaboración dinámica desde la familia, no hay una armonía, una estabilidad, una estructura, porque lo que él necesita está allí y su mayor convivencia está en la familia. Entonces, lo que yo tengo que hacer es trabajar el sentimiento de esta hermana y de alguna manera hacerle entender que no es permiso lo que le pide al hermano, que no es que toda la actividad gire en torno a él. Podemos trabajar con los anticipos y ella puede llegar a la hora que ella quisiera, pero primeramente debemos de trabajar con su hermano el anticipo. Entonces, seguimos trabajando porque estas emociones están bien ya definido en ella, es muy, muy difícil, pero sin embargo estamos en la lucha y seguimos trabajando para que de a poquito ceda esas emociones, esos sentimientos tan negativos que tiene en estos momentos, lo convierta en algo más positivo. ¿Y cómo lo haría? Es trabajando con ella, haciéndole ver las cosas como debería de ver y desde dónde lo tiene que ver. Después, también, porque es importante la participación de la familia, porque ellos presentan déficit en la comunicación, ¿verdad? Y nuevamente, en donde ellos están el mayor tiempo en la familia. Quienes conocen su modo de lenguaje es la familia. Siente un niño que está contento y salta para expresar su alegría. Salta, salta, salta. Entonces, ¿qué es lo que hace? Yo en mi intento de no es hora de saltar, no vamos a saltar, tenemos que de reírnos, qué sé yo, otras expresiones a lo que yo estoy acostumbrado para manifestar mi alegría y mi contento, ¿verdad? Pero el niño, sin embargo, lo está demostrando con saltos. Y ese es su modo de comunicarme que está contento. Entonces, salta, salta, salta sin parar. Vamos y le decimos a la mamá, hoy estuvo saltando mucho en la hora de música y entonces la mamá dice, sí, siempre salta cuando está contento. Entonces la mamá ya le estuvo observando y la mamá sabe que su modo de expresar o su modo de lenguaje es corporal y cuando está contento va a saltar. Entonces, ¿qué es lo que nos está dando la mamá? Una herramienta fundamental para poder trabajar con él las comunicaciones alternativas que después la logopeda o la fonoaudióloga va a estar trabajando con él. Por eso es tan importante la participación de la familia en el equipo multi e interdisciplinar. Después, también tenemos comprometida en este trastorno la interacción social, ¿no? ¿Y por qué la familia es importante? Porque la familia es la base fundamental para la sociedad. ¿Dónde aprendemos a socializar primeramente? En la familia. En la familia yo aprendo a respetar mi turno, en la familia yo aprendo a respetar las pertenencias de los demás. En la familia aprendo el decir gracias, el decir permiso y todas esas reglas sociales, normas sociales que debemos de aprender, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con un niño que en la familia, donde él siempre tiene que ser primero? Si el baño está ocupado, por papá o por mamá o por uno de los hermanos,
Si el niño o la niña quiere entrar al baño, mamá le dice que salga porque el hermano va a entrar, sin importar que esté usando el baño en ese momento, sale la persona que está allí. ¿Qué le está enseñando al niño? ¿Qué tipo de norma le está dando? ¿Y qué tipo de norma no le está dando? Él la espera, esperar mi turno. Voy a esperar que salga para poder entrar. Entonces, decirle al niño, a la niña, al joven, al adolescente, espera un ratito, el baño está ocupado, esperar el turno desde casa. ¿Qué pasa con un niño que está con los hermanitos, que están jugando, y el niño, con el diagnóstico, con este trastorno, con esta condición, le quita el juguete al hermano o a la hermana? Mamá no le dice nada y le dice al otro hermano, déjale, él no entiende. ¿Qué le está enseñando al niño? A no respetar las pertenencias de los demás. Entonces, todas esas normas sociales, ¿dónde lo aprende? Lo aprende en casa, lo aprende en casa. Todas estas normas lo aprendemos en casa, tengamos o no una discapacidad. Por eso la familia es el motor para el desarrollo integral de las personas, tenga o no tenga la discapacidad. Por eso la participación y el abordaje a la familia es fundamental para nosotros. ¿Por qué? Porque no me sirve a mí que en mi consultorio yo le dé las experiencias creadas de normas de comportamientos en un cumpleaños, por ejemplo, ¿verdad? Cuando es la familia que realmente le va a dar esa experiencia, esa oportunidad de explorar. Entonces, ¿qué hace el terapeuta? Lo trabaja desde el consultorio, lo trabaja no solamente con la persona, sino con toda la familia, lo trabaja. ¿Qué hacer si de repente en un cumpleaños, eh, en el consultorio hemos trabajado los tiempos de las actividades en un cumpleaños? Primeramente vamos a cantar el cumpleaños, luego vamos a comer la torta. ¿Qué pasa si van a un cumpleaños y no hay torta? ¿Cómo lo va a afrontar la familia si estuvieron trabajando todo el tiempo en, en las cuestiones de procesos de un cumpleaños, ¿verdad? ¿Qué viene primero, qué viene después, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, ¿verdad? Entonces yo preparo también a la familia por si hay una eventualidad fuera del contexto en el que estuvimos preparando toda la actividad. Entonces es necesario que en ese momento yo le diga a la familia, estar tranquilo, son cosas que pasan, él lo tiene que entender y no por eso yo ya no le voy a llevar al cumpleaños porque presentó ciertas conductas que no debía de presentar en un cumpleaños y ya no le llevo nunca más. No, al contrario, es allí donde la familia tiene que perseverar y tiene que darle esas normas sociales de comportamiento con la experiencia. Ellos aprenden también con la experiencia. Si yo lo encierro cada día más por las conductas que van presentando, ¿en qué momento lo voy a trabajar? ¿En qué situación lo voy a trabajar? Entonces, por eso, eh, desde, desde nuestro humilde trabajo, humilde experiencia, para nosotros siempre es fundamental el trabajar con la familia y dar el abordaje y la intervención también en la familia, entrenar, preparar a la familia que va a estar con la persona, con el chico, con el niño. Más ahora en estos tiempos de encierro hemos visto muy buenas experiencias con la familia que hemos trabajado. em, que han podido manejar exitosamente desde la casa, con los trabajos que vamos enviando en forma virtual, que para nosotros era muy complicado también porque no sabíamos cómo iban a responder. Sin embargo, la familia nos sorprende gratamente con los trabajos que hacen. Y todo el acompañamiento, ¿verdad? Para nosotros es muy importante ver el fruto del trabajo de acompañamiento que siempre tuvimos con la familia. Por eso es muy importante abordar desde el vamos a la familia
desde que me llega a un chico de a temprana edad, abordarlo desde la familia. ¿Por qué? Porque es la familia la que va a estar con él en todo el transcurso de su vida y es a la familia que hay que preparar para que pueda dar esas contenciones que tan difíciles son para esta condición del trastorno del espectro autista. Entonces, espero le haya sido de utilidad toda esta experiencia, porque todo lo que hemos contado aquí fuimos es como acumulando en los años de trabajo con la familia, en los años de trabajo con los niños, jóvenes, adolescentes, de este maravilloso mundo azul, un mundo que siempre nos inunda y cada día mejorar con ellos, junto con ellos e ir luchando con la familia. Y bueno, es un poco nuestra experiencia desde la Sosedinane, Paraguay. Y si hay alguna pregunta, si puedo colaborarle, yo con gusto. Si hay algo que no entendieron, que no fue claro, podemos dar algunos otros ejemplos. Bueno, hay una pregunta donde dicen cómo podemos ayudarle a los padres que tienen vergüenza de su hijo que tienen diagnóstico de trastorno del espectro autista y trastorno de mm, hiper, hiperactividad. Bueno, realmente desde la emoción. Si hay vergüenza es porque no hay aceptación. No lo acepta aún, está todavía en el dolo y hay que trabajarle desde la emoción y desde la construcción del sentimiento. No lo acepta. Celia, muy importante tu pregunta. Eh, Sabes que lo vamos construyendo de a poquito. Las contradicciones en la familia es muy difícil de trabajar si la familia es ensamblada o la familia es extendida, porque hay mucho más dinámica en cuanto a las emociones, a los sentimientos, a los intereses, a las prioridades de cada miembro de la familia y los criterios de cada uno y es nada más con mucha paciencia, Celia, con mucha conversación, no imposición, porque conversar es escuchar y hay que escuchar desde qué punto me dice lo que me dice y escuchar su criterio y entender su punto. Entonces, para esos conflictos familiares que siempre se ven a los criterios de cada uno, qué mejor remedio que la conversación y la escucha. Al escuchar, al conversar,
al entender el punto, al entender la emoción en el que estuvo cuando me dijo lo que me dijo, em, es mucho más viable porque estando en una emoción alegre, amorosa, es fácil porque las expresiones te van a salir amorosamente. Pero una persona que me habló con rabia, que me habló mal, o porque, no sé, la cuestión tal vez no sea ni conmigo, sino porque en ese momento sus emociones estaban alteradas negativamente. Y eso hizo que me diga lo que me dijo, o que su criterio también me afecte. También en ese momento, en qué emoción yo estaba, cómo entendí, qué escuché de lo que me dijo. Entonces son muy importantes también definir eso. O sea, los criterios van a haber muchos porque somos diversos, pensamos de distintas maneras. Siempre va a haber criterios diferentes. Entonces, ¿cómo manejarlo? En la escucha, en la conversación y en entender las emociones en el que está esa persona en ese momento. Espero, Celia, haberte ayudado. Saludo a la gente de Perú, a mi querido Paraguay, a mis mamás que me están viendo, a, a las profes, a mis terapeutas que me acompañan. Muchas gracias por el apoyo. Es realmente reconfortante ver sus caritas desde aquí. Me hace sentir en casa y bien. Y bueno, es un poco nuestra experiencia, porque no es solamente mía, es la experiencia de todo el equipo de SEINAN en sus diferentes programas. Y un gusto colaborar con esta humilde experiencia de todo un equipo que trabaja con mucho amor, con mucho esfuerzo y que día a día lucha por mejorar la calidad de vida de todas las personitas que nos toca colaborar con ellos y mejorar su condición. Bueno, me despido de ustedes con mucho agradecimiento al Círculo de Apoyo del Neurodesarrollo y gracias por la confianza y espero haber, como les dije reiteradas veces, colaborar en algo con ustedes y aquí en Paraguay estamos dispuestos para colaborar en lo que sea para todos los colegas, para todos aquellos padres que necesiten orientación y nosotros podamos colaborarle, siempre dispuesto y en una emoción y en un sentimiento positivo, construyendo siempre.